Buenas noches, compañeros y maestro. En este les voy a desarrollar lo que sería la práctica de laboratorio. Según tenemos acá, la primera parte la voy a elaborar, que es la ley de Ohm. Dice que vamos a utilizar el simulador y para diferentes valores de resistencia. Lo que vamos a hacer nosotros es calcular la corriente medida y otra que va a ser así de forma teórica aplicando la fórmula. Vaya, para efectos de la práctica, ya tengo acá el simulador y en estos momentos aquí tengo la tabla. En este caso restablecemos y les voy a los datos ya están aquí ingresados. Por ejemplo, todo lo ingresé en miliamperios a efectos de que así nos da el simulador lo que es el dato, y de igual manera la corriente calculada, que es en el mismo foro voy a subir lo que son los cálculos que he hecho así a mano alzada. La práctica se dividió en 3 bloques, por así decirlo, para 1000 ohmios, 100 ohmios y 10 ohmios, siempre manteniendo los mismos valores de voltaje. Vale, para efectos de que veamos cómo se desarrolló, es así. Para una resistencia de 1000 ohmios, ubicamos acá en 1000 ohmios. Para un voltaje de 1 voltio, la tensión es de 1 voltio, obtenemos 1 miliamperio, que es este. Luego incrementamos los valores del voltaje, 2 miliamperios para 2, un valor de tensión de 3 miliamperios, 4 miliamperios, 5 miliamperios, y luego nos da para un valor de 9. Obtenemos un valor de 9 miliamperios. Ya aquí están los datos ingresados. Ahora con 100 miliamperios reducimos acá el valor, sería para 100 miliamperios. Y para un valor de la tensión de 1 voltio obtenemos 10 miliamperios, y así sucesivamente obtendríamos los demás valores, ¿verdad? 2, 20 miliamperios, 3 voltios, 30 miliamperios, y así sucesivamente. Ahora con una resistencia de 10, con 1 voltio, obtenemos 100 miliamperios. 2 voltios, 200 miliamperios, y así sucesivamente. 3 voltios, 300 miliamperios, y obtenemos nuestros valores que nos ha pedido aquí en la cátedra, realizando las 3 gráficas. Luego nos dice que con los resultados de la tabla construyamos un gráfico, trazando la tensión B, la tensión como la coordenada Y, ¿verdad? Y la corriente como la coordenada X. Yo en este caso ya tengo las 3 gráficas elaboradas. Vale. Ya vimos cómo se hacen los cálculos y todo quedó en miliamperios, que es acá. Para una resistencia de 1000 ohmios es mi gráfico 1, que aquí está para 1000 ohmios, y aquí podemos observar los valores de la tensión y los valores de la corriente en miliamperios. Como podemos ver, es un gráfico lineal creciente. De igual manera para 100 ohmios, un gráfico lineal creciente y con los valores ya de la corriente que están incrementados por factores de 10. De igual forma, para 10 ohmios es una gráfica lineal creciente, y de igual manera, ¿verdad? Ya está por un factor de 10 la corriente, en vista de que hay una reducción en la resistencia, como podemos ver. Aquí comprobamos lo que es la ley de Ohm, que los valores son inversamente proporcionales. A medida que fuimos disminuyendo lo que son los ohmios, la resistencia, la corriente incrementa su valor, manteniendo los valores del voltaje. Es constante, ¿verdad?
Ahora bien, hay unas preguntas aquí que nos había solicitado la cátedra, que son: en un análisis, ¿qué sucede con la corriente en un circuito cuando se aumenta el voltaje? Esto lo podemos observar en el simulador. Restablecemos y observemos qué pasa. ¿Qué nos piden? Dicen, ¿qué sucede con la corriente en un circuito cuando se aumenta el voltaje? Veámoslo. Como podemos ver acá, aumentamos el voltaje y aumenta la corriente. Entonces es directamente proporcional. Lo que pasa cuando la resistencia disminuye, de igual manera, ¿verdad? Reducimos la resistencia. ¿Qué pasa con la corriente? La corriente aumenta, que es inversamente proporcional. El cambio de voltaje del circuito provoca un cambio en la resistencia del circuito. Veamos ahorita el cambio de voltaje. En este caso, nosotros solo estamos lo que es haciendo un cambio en el voltaje y lo que nos está dando un cálculo de corriente totalmente diferente, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita disminuimos el voltaje, disminuye la corriente. El cambio de voltaje del circuito provoca un cambio en la resistencia. ¿Por qué o por qué no? En este caso, porque nosotros no hemos hecho la variación, ¿verdad? O sea, nosotros hemos decidido mantener nuestra tensión variable y la resistencia constante. Así como hicimos en la práctica, que se mantuvo la resistencia constante y jugamos con el voltaje y obtuvimos valores de corriente diferentes. Entonces aquí prácticamente nosotros comprobamos lo que dice la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad de la corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o la tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Y es la fórmula, que es la fórmula que utilizamos para hacer nuestros cálculos en esta etapa. Así que ahí podemos concluir con el simulador y vía teórica también que se cumple lo que es la ley de Ohm. Gracias, compañeros.